No había saludado, buenas noches. Ah, Viviana. Tampoco, no había visto. Buenas noches. Bien, chicas. Bueno, buenas noches. Voy a comenzar allí a grabar. Y bueno, vamos a comenzar allí la sesión de hoy. Eh, la sesión de hoy, pues creo que no será muy amplia. No como la semana pasada, que fue de verdad bastante intensa. Pero bueno, bien. Vamos a compartir por acá pantalla porque quiero comentarles algo. Por aquí. Ok. Bueno, voy a compartir pantalla por acá. Listo. Todos están viendo, ¿sí? La pantalla compartida. Ok, chicas. Bien, buenas noches a todos. Seguimos ya con la sesión número 5. Esta corresponde a la semana número 5 y corresponde al objeto de aprendizaje número 3, ¿sí? Que vamos a hablar ahorita sobre él. Eh, Fíjense, antes de hablar del objeto de aprendizaje, pues vamos a comentarle ciertas cositas. Primero, la sección de noticias. Las actividades a realizar, vean que en las actividades a realizar de la semana 5, que es donde estamos, está el punto 3, que les comento que descarguen una plantilla que está en recursos semana 5. En realidad no es una plantilla, son dos, ¿sí? Son dos plantillas que están en la semana 5 y es una en la semana 6. Esa plantilla es un formato en Excel, ¿ok? Que vamos a ver hoy y con la intención de que ya tenga formuladas, ¿ok? Digamos, la fórmula de estadística inferencial, valga la redundancia. Entonces, digamos, porque como lo dijimos en la vez pasada, o sea, lo importante no es que usted se ponga a sacar cuentas, digamos, con calculadoras y eso, sino que lo importante es que usted conozca que las fórmulas existen en Excel y, digamos, están allí a la disposición de ustedes. Y la plantilla lo que hace es, bueno, organizarla y decirle, bueno, mira, esta es la fórmula y cómo puedo trabajar con ellas. Y por supuesto, lo más importante es la interpretación que uno le pueda dar a eso. Sobre todo en esta sesión, o sea, ya ahorita en adelante, vamos a entrar ahora a una parte que se llama estadística inferencial, ¿no? O sea, para hacer inferencias. Entonces, cuando yo trato de hacer inferencias, yo necesito de herramientas que van más allá de hacer un gráfico, ¿ok? Más allá de sacar un promedio. ¿Ok? Yo tengo que empezar a hacer inferencias, o sea, digamos, a comprender el entorno, a ir más allá de la historia. ¿Sí? Recuerden lo que hemos dicho siempre, la historia es válida, pero no es suficiente para, ¿ok? Y de hecho en el examen había una preguntita allí sobre el Mundial de Fútbol y eso. Entonces precisamente era eso. O sea, tú puedes decir que, bueno, históricamente Colombia nunca ha ganado un mundial, pero eso no implica que la probabilidad vaya a ser cero, porque tú siempre tienes que ver en el futuro. ¿Okay? Lo mismo va a ocurrir con la estadística inferencial. Yo jamás voy a poder saber lo que opina todo el mundo, ¿okay? Pero voy a poder hacer, digamos, diversas técnicas para por lo menos aproximarme a lo que piensa la mayoría. ¿Ok? Entonces ahí es donde vienen las encuestas, ahí es donde vienen las entrevistas, cosa que muchos se molestan, dicen que las encuestas no sirven para nada. Díganlo como ustedes quieran, ¿ok? Pero la verdad es que la encuesta y las muestras es
lo que mejor se aproxima a una idea global, ¿verdad? Digamos, de lo que queremos estudiar. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, la preferencia electoral, ¿no? O sea, mucha gente a veces se molesta con las encuestas porque, digamos, porque no son certeras, pero hay que ser realista que la única forma de saber lo que todo el mundo opina es en la propia elección, ¿ok? Mientras no realice, o sea, mientras no se ejecute la elección, entonces tú no puedes saber lo que piensa la mayoría. Entonces tienes que necesariamente utilizar muestras, ¿ok? Entonces sabemos que muchos lo criticarán, a uno no les gustará, pero es como dicen por allí, el mal necesario, ¿no? O sea, necesariamente lo voy a tener que usar para poder tener una idea de cómo se comporta la población, ¿ok? Y eso es un poco la intención de hoy. Entonces, como ya saben, descargar la plantilla es una de las partes más importantes. También les mandé un video de técnica de muestreo. El muestreo es extremadamente importante. Hoy vamos a hablar de ello, ¿sí? Eh, y bueno, y ya llegamos a lo que es el trabajo de aplicación. Por allí les envié por aquí un videíto, ¿ok? Digamos, de que vean la retroalimentación que les hice para el trabajo de aplicación y en donde deben ver la rúbrica. Recuerden que todos los profesores aquí en el CEIPA corregimos en función a rúbrica. Hay puntos de la rúbrica que son más pesados que otros. Entonces, claro, hay ciertos aspectos que me dicen, ay, profesor, pero me quitaron tantos puntos. Porque ciertos aspectos de la rúbrica tienen más peso, más ponderación que otros. ¿Ok? Entonces, claro, hay veces que, bueno, o sea, digamos, si ciertas actividades se hizo pues de manera incompleta, pues te puede tumbar, o sea, te puede bajar mucho la nota si era una actividad que tenía mucho peso. ¿Okay? Entonces, por eso es que siempre les mandé el video para que vean la rúbrica, tienen que verla para que vean exactamente en qué punto, digamos, si es un punto muy pesado, oye, digamos, tuvieron ese desempeño, ¿no? Adicionalmente, en la parte de los exámenes, ya pueden revisar digamos, las preguntas, ¿ok? Pueden ir pregunta por pregunta viendo cuáles son bueno, cuál fue el detalle de cada una. Si quieren, recuerden que para ver la evaluación tienen que darle clic a esta flechita, ¿ok? A este chulito y le dan a la parte de envío, o sea, de enviar, ¿no? Déjame hacerlo con una persona, voy a suplantar aquí vamos a suplantar a Sandra de Rosales. Ay, no, me parecía tan terrible, pero ¿por qué no me suplantó en el quiz pasado que saqué? Bueno, pero vamos a ver el quiz, no hay problema. No, yo nada más lo que quiero es mostrarles que ustedes se van a la parte de exámenes, ¿sí? Y cuando se van a la parte de evaluación, no le dan clic aquí, sino que le dan clic a este chulito y se van a la parte de envíos, ¿ok? O sea, dale tranquilo, con confianza. Y, Miremos ese 5. y entonces, bueno, entonces claro, sale el puntaje, sale, digamos, pues la calificación y le dan a la parte de intento 1, ¿ok? Y ahí verá pues todas las preguntas y todo eso. Importante, eh, hay algunas preguntas que es bueno abrir esta parte que dice ver comentario, ¿ok? Porque aquí es donde aparece la respuesta correcta, ¿ok? Entonces, en aquellos casos que te diga, ay, pero no sé cuál es la pregunta, cuál es la respuesta. Bueno, le da aquí a comentario y entonces ahí sale la respuesta correcta, ¿ok? Muy importante, muchachos. Miren, recuerden que es estadística y claro, hay algunas preguntas que son automáticas, de corrección automática, y hay otras preguntas que el profesor es el que la evalúa. ¿Ok? Entonces, véanlas con, o sea, bueno, con calma, pero no tanto, porque ya mañana tengo que cargar las notas en Sócrates. ¿Ok?
Entonces, si la van a ver, pues véanla sin problema. Y recuerden bien, hay algunas preguntas que se corrigen automáticamente. O sea, por ejemplo, estas de número así, ¿ok? Se corrigen automáticamente. Yo ni siquiera las veo, ¿ok? Porque ya eso está formulado. ¿Ve? Entonces, claro, muchos a veces dicen, profesor, usted me puso esto mal. No fui yo. ¿Ok? Es la máquina. Entonces, si tienen alguna pregunta con respecto a alguna pregunta de esa, háganla. ¿Ok? Para entonces ver. Y claro, aquella donde se selecciona también lo hace automáticamente la máquina, ¿no? Entonces, para que lo vean. Igual, claro, así la máquina te lo corrija y tú tengas dudas sobre eso, igual puedes preguntar, ¿ok? O sea, no es que, ay, no, la máquina lo hizo y ya, y eso es así. No, ¿ok? Pues si encuentran, digamos, Profe, con respecto al parcial, que eran dos partes, uno saca el porcentaje, por ejemplo, no sé, digamos que la calificación fue 95%. El 95% del 10% de 5. Lo que pasa es que la nota del parcial, recuerda que hay dos partes del parcial. Ajá, que es 10 Entonces, y 10. bueno, 10 es la ponderación, pero la nota está en base a 5. La nota está en base a 5. De hecho, tú puedes ver la nota cuando te vas a calificaciones, ¿sí? Vas a encontrar dos, ¿ves? Como que es puntos y ponderación alcanzada, pero el que nos importa es puntos. Y aquí, por ejemplo, van a ver, ¿ves? O sea, las dos calificaciones de cada uno. ¿Cuál es la nota que se va a cargar en Sócrates, digamos, a nivel del parcial? Pues el promedio. El promedio Usted lo va porque... a sumar y le da 4,7. eh, bueno, miren, no. En realidad es el promedio el que se carga en Ah, Sócrates. no, profe. ¿Eh? Y el sistema arrastra. Si quedan 2,95. Ah, no, ahí sí no sé. Ahí sí le Ay, profe, diga la verdad. Sé que sabe tanto de aproximaciones y de cálculos, pero no. A ver si aproximas que me quedo así en 2,95 el promedio con las dos. Ah, sí. Bueno, ¿Para qué pero al menos fresco? el parcial. O sea, lo que pasa es que, claro, Ay, profe, pero es que no creas, es mucho esfuerzo, ¿no? todavía hay opción para recuperar allí. Entonces, bueno, la idea es esa, ¿ok? Revisen, como ya les dije en el quiz, lo mismo de siempre. O sea, revisen las preguntas porque tal vez una de esas preguntas pueda salirle en el final nuevamente. ¿Ok? Entonces, revisen las preguntas, véanlas. Si tienen alguna pregunta, háganla, que esa es un poco la intención. ¿Ok? Bueno, hay otro aspecto que por allí me preguntaron, ¿sí? Y es con respecto al trabajo de aplicación. Entonces les comento para que quede grabado, para que todo el mundo entienda, ¿sí? Recuerden que el trabajo de aplicación tiene dos entregas. Esta apenas es la primera, ¿sí? O sea, esta fue apenas la primera entrega. Ya ahora hay que hacer la segunda. Aquellos que ya hayan visto lo que hay que hacer, deben aplicar el instrumento, pues, o sea, la encuesta digital, ¿sí? ¿Aplicarla cómo? Bueno, comenzarla a mandar, ¿cierto? Eso lo vamos a hablar ahorita, ¿no? Sobre a quién debo mandarle yo esa encuesta, ¿ok? Pero es muy importante que ustedes, digamos, pues, comiencen, ¿no? Comiencen ya a partir de mañana, ¿no? A comenzar a enviar la encuesta, porque a medida de que vayan, digamos, las personas vayan completando la encuesta, entonces eso de una vez se va haciendo una hoja de cálculo que usted va después descargar en Excel. ¿Ok? Descargar en Excel y poderle hacer pues las técnicas descriptivas que ya sabe. Entonces es muy importante que comiencen como que ya, para que ya la semana que viene tengan una hoja de cálculo pues más o menos interesante y entonces en función a eso ya comiencen, digamos, a realizar los estudios descriptivos. Ahora bien, muy importante,
A casi todos los grupos, creo que solamente un grupo no le hice correcciones, ¿no? Pero a casi todos les hice algún tipo de corrección en la encuesta, ¿ok? O sea, como que las variables, esta variable cualitativa deberías hacerle esto, esta variable cuantitativa deberías hacerle esto, ¿ok? Entonces, algunos me preguntaron como que, bueno, profesor, pero entonces, ¿cómo debe hacerse? Bueno, la respuesta es depende, ¿sí? O sea, no hay un curso como tal de diseño de encuesta, ¿no? Aunque algunos dicen que sí lo hay, pero la verdad el diseño de las encuestas depende del tipo de estudio que tú quieras realizar, ¿no? Y lo más importante de las encuestas es que la persona entienda lo que tú quieres que ella llene sin necesidad de saber en profundidad el estudio que tú estás haciendo. ¿Ok? Entonces, eso es importante dejarlo claro, porque a veces nosotros hacemos las encuestas para nosotros. ¿Ven? Como ya yo sé cómo lo que voy a hacer, entonces yo hago la encuesta. ¿Ven? Pero no estoy pensando en la persona que lo va a leer y lo va a llenar. ¿Ven? Entonces, claro, cuando eso pasa, entonces la persona puede llenar cualquier cosa. ¿Mm? Entonces, y eso, como les digo, depende del estudio. Entonces, por ejemplo, preguntas como, ¿usted apoyaría el negocio? ¿Cómo que apoyar? O sea, ¿apoyar en qué sentido? ¿Sí? Entonces, las preguntas tienen que ser muy específicas, ¿sí? Tienen que ser muy, digamos, puntuales, directo al grano, y qué es lo que tú quieres que la persona responda. Porque tú no vas a estar al lado de la persona que va a llenar la encuesta. Tú no vas a estar allí. Tú vas a estar, pues bueno, o sea, tú vas a mandar el cuestionario y ya. Algunos te preguntarán. Hay otros que, bueno, yo lleno como yo entienda. ¿Ok? Entonces, lo que hay que tratar de esos cuestionarios es que la redacción se entienda. ¿Ok? Y se entienda por personas ajenas o fuera, digamos, del estudio, o sea, que no sepan mucho del estudio, pero que sean capaces de llenar esos cuestionarios. ¿Ok? Entonces, aquello que yo les hice sugerencia, como que, oye, esta variable, hazle esto, por favor, hagan los cambios, ¿sí? Y luego de hacer los cambios, tienen dos opciones. O me la mandan, ¿no? Para yo verla. O se la muestran a alguien que no sepa mucho del estudio, a sus padres, como quieran, y que ellos lo lean y dicen, ah, bueno, sí, sí, yo entiendo, pero ustedes no le digan de lo que se trata, ustedes le muestran el cuestionario, mira, ¿entiendes esta encuesta? Entonces la persona la lee, ah, bueno, sí, sí, sí entiendo. ¿Ves? Porque allí es donde sale, ¿ok? Aquellas inquietudes, aquellos aspectos que siempre es bueno acomodar, ¿sí? En estadística, eso se llama estudio piloto, ¿ok? O sea, tú cuando haces una encuesta, eso es mentira, que tú la haces y ya la sacas de directo a producción, ¿ok? Como para realizarla. Eso es mentira. En estadística y en los estudios de investigación de mercado, tú haces el cuestionario, lo pasas a una muestra piloto, ¿sí? O sea, lo pasas, como quien dice, a unos sujetos, tal vez, pues, digamos, bajo ciertas características. Analiza esos resultados, ¿no? Que no son muchos, pero bueno, pero los analizas. Si la persona tuvo problema para llenarla, o si no entendió, si llenó, no llenó lo que quería que tú llenaras. ¿Eh? Tú analizas eso, haces correcciones al instrumento y después lo aplicas ya directamente a la muestra o al área donde deseas aplicarla. ¿Ok? Entonces, importante, muchachos. No crean que tú haces la encuesta y ya la sacas. No. O sea, tú haces la encuesta, la pasas a un estudio piloto, analiza los resultados y después lo pasas, ¿sí?, a la muestra que quieres realizar. Por supuesto, como estamos en el CEIPA, pues no hay mucho tiempo para eso, ¿verdad? No hay mucho tiempo para hacer una prueba piloto y esas cosas.
Entonces, fíjense que ustedes hicieron el instrumento primero, me lo mostraron a mí, les di el feedback correspondiente, ¿eh? Le di la retroalimentación, hagan los cambios y entonces me lo pueden mandar a mí con los cambios hechos o pueden hablar con alguien que lo vea, diga, ah, bueno, sí, me parece, ¿eh? Y entonces siguen con el instrumento, ¿ok? Pero como les dije, la parte más importante de toda encuesta es que se entienda sin necesidad de tú explicar, ¿eh? Porque recuerden que ustedes no van a estar allí al lado de la persona que lo está llenando, ¿no? Entonces, es muy importante eso. Por eso que el cuestionario debe decir digamos, una pequeña introducción sobre qué se trata y después, listo, ir a las preguntas, las cuales deben ser muy puntuales, ¿ok? Directo a lo que usted quiere que la persona llene, ¿sí? Entonces, eso es un poco la intención. Bien, ¿alguna pregunta? Ninguna. Jefe del trabajo, no, pero entonces, según lo que usted dijo ahorita, el próximo, el parcial, el final, El final. tiene, tiene pues, la temática inmersa de todo, ¿cierto? De todos los objetos de aprendizaje. Mira, Sandra, sí. Porque ponen Realmente. No, Sandra, lo que pasa es que, digamos, en estadística, el área de estadística descriptiva es extremadamente importante, entonces no se puede sacar, o sea, no se puede sacar estadística descriptiva de allí. Entonces, por ello, el final también va a tener del objeto de aprendizaje número 1. Sí, señor. y probabilidades también. Sí. Ujú. Claro que hay que estudiar más. Bien. Sí, pero bueno, digamos que la estructura, digamos, de las preguntas es esa, es similar a lo que vieron en el parcial. Ok, veamos. Estamos en objeto de aprendizaje número 3, ¿cierto? Tenemos la parte de estadística inferencial y hoy en particular vamos a hacer énfasis a ciertos aspectos de esta semana que corresponde a la parte de muestra y comprender lo que significa la estadística inferencial, o sea, hacer inferencia. ¿Qué significa eso? ¿Sí? Bien. Pero antes de comenzar les recuerdo algo. Atención. Foros y debates. El día de hoy comenzó el debate, muchachos. Recuerden, debate del 5 de julio al 8 de julio. ¿Okay? Comenzó el día de hoy hasta el día domingo. Entonces, por favor, recuerden de participar. ¿Sí? Bueno. El debate corresponde a los... Bueno, ahí lo ven de todas maneras. Yo también les escribí algo. Entonces van a poder ver sobre el debate. Bien, vamos con el objeto de aprendizaje número 3. Chicas, porque bueno, son las que están conectadas. Se conectó Jimena también. Bien. Entonces, bueno, chicas, les comento. El objeto de aprendizaje número 3 ya corresponde a, digamos, la sección de hacer inferencias. ¿Qué es inferir? ¿Verdad? ¿Qué es cuando tú dices, oye, yo infiero tal cosa? ¿No? O sea, ¿qué es eso? Alguna de ustedes si me puede contestar. Yo digo que es como pero es una suposición, tiene otra palabra, pero que o sea, algo que le da a uno a entender que pasa algo, pero porque tiene como una historia, pues como está basado en algo. Es una decisión que se infiere, que se supone, Se pero a raíz, supone, pero a raíz de otra información. pero se supone o es que te basas en la historia para.
No, pues o sea, que que me basa en la historia para inferir, sino que no sé qué otra palabra utilizar, pero de acuerdo a esa historia. Ok, Para concluir puede ser, o sea que te basas en la historia para concluir, Viviana. pues digo yo, sí, Bien. como para sacar deducciones, o pues ¿Y esa conclusión de qué manera es? ¿Es en base a la historia o es una conclusión general? de, pues dependiendo. Ok, Dependiendo de lo que se esté, pues que lo que se quiera concluir o el estudio que se esté realizando, porque hay cosas que se pueden aplicar de la historia, pero hay otras que, por ejemplo, de la muestra como tal, algo reciente, no necesariamente todo tiene que ser de la historia. ok. Ambos Pero pues dependen. ¿Cómo? parte de un dato. Que parte, pues como dice Luisa, Ujú, no necesariamente es historia, pero debe partir de un hecho. Pues, ujú, hecho de un dato, pues, de la historia también, pero sí, ok. parte de algo. O sea, tiene que Es, partir de una historia como tal. es como, profe, es como sacar una conclusión como que ya sea basado en algo existente. Ok, buen punto. Una conclusión y sobre algo que ya existe. O sea, bueno, pues si algo ya existe, ya tengo algo de historia, entonces voy a sacar una conclusión. Pero esa conclusión, Jimena, la pregunta es si esa conclusión es solamente de los datos que yo tengo o es una conclusión ya general. Pues si es de los datos existentes, es de lo que yo tengo. Ujú. Ujú. O sea que yo nunca hago conclusiones generales. Ah, no, sí, claro, O no debería, mejor dicho, pues. más bien. Mm. Bueno, ¿por qué les digo esto? No, y eso es algo que digamos, siempre se nos presenta en la vida diaria. Es que como seres humanos, ¿sí? Nosotros tendemos a concluir cosas. ¿Eh? No, claro, es que Colombia iba a perder ese juego. ¿Eh? O sea, ya va. Es una conclusión general. ¿Eh? Pero tú pensabas lo mismo el lunes. ¿Mm? Entonces, claro, ¿a qué quiero llegar yo con eso? A que las conclusiones dependen, ¿no? Si yo me enfoco nada más en lo que yo estoy estudiando, en la data, en la historia que yo tengo, eso es una conclusión de tipo descriptiva, ¿sí? De estadística descriptiva. ¿Sí? Cosa que hacíamos en el primer objeto de aprendizaje. Yo decía, bueno, con los datos que tengo, pues el promedio es tanto, el coeficiente de variación es tanto, esto significa esto. Pero es en los datos que yo tengo. ¿Qué pasa en la estadística inferencial? Ya yo necesito, ¿ok? Como ser humano, yo necesito concluir cosas que van más allá de la muestra que yo tengo, o sea, más allá de la historia que yo tengo. Y esa conclusión, vamos a ser realistas, esa conclusión tiene un riesgo. ¿Eh? ¿Por qué? Bueno, porque estás concluyendo cosas generales, ¿sí? Y que puede ser verdad o puede ser que no. ¿Ok? Entonces, pero al final lo necesito. ¿Eh? O sea, yo necesito hacerlo. Entonces, claro, yo les doy así, vámonos al ejemplo electoral, que es, digamos, el más tradicional. Si gana un candidato o gana el otro, yo no lo voy a saber, sino ya en las elecciones. ¿Mm? Pero mientras tanto, mientras las elecciones se realizan, que ya sabemos que eso es un dinero, ¿sí? Es un presupuesto, o sea, digamos, hay una infraestructura logística muy grande. Mientras eso pasa, yo necesito algún tipo de información que me permita, ¿no? Tener un aproximado de esa realidad, ¿ok? De esa realidad que pueda materializarse después en una elección. Entonces, claro, yo puedo hacer una muestra, y yo tengo unos datos aquí,
Y yo puedo decir, bueno, el promedio me dio tanto. Pero la pregunta es, de esa información descriptiva, llevarla a una información inferencial, ¿sí? De inferencia, o sea, de generalidad. Entonces, claro, hay un riesgo, ¿ok? Y eso es lo importante que ustedes conozcan y estén muy claros. Siempre va a haber un riesgo de la muestra a la población. Siempre. Entonces, lo que sale a veces digamos, en los medios de comunicación que dicen, no, esas encuestas, eso no sirve para nada. Siempre va a haber un riesgo, ¿ok? Entre una muestra y lo que la población te dice. Siempre. ¿Qué es lo que vamos nosotros a aprender aquí? Vamos a aprender técnicas para minimizar ese error, pero o sea, minimizar el riesgo, pero ese riesgo siempre va a existir. Entonces, eso es lo que quiero que ustedes se lleven hoy, ¿sí? No es que ustedes no vayan a creer en las encuestas, ¿sí? Ya eso es algo muy personal y bueno, si usted no cree, bueno, no crea. Pero al final, en diversas ocasiones las encuestas se necesitan. Entonces, lo que yo debo saber de estadística son las técnicas para minimizar ese error, ese riesgo de lo que me dice la encuesta y lo que es la realidad. ¿Ok? Entonces, hoy lo que vamos a ver en esencia es eso. Es qué cosas debo yo hacer para minimizar ese error. ¿Sí? Minimizar ese riesgo, ¿sí? Que siempre voy a tener. ¿Ok? Entonces, ¿están claros? Yo les pregunto ahora, chicas, ¿creen ustedes en las encuestas o no? Si hablamos de las elecciones, profe, salieron exacticas, pues prácticamente fueron muy, pues sí, para mí se acercaron completamente. Yo antes decía que no creía porque, digamos que yo veía mi entorno, por ejemplo, en el tema de las elecciones, yo veía mi entorno cómo iba a votar, entonces yo decía, pero esas elecciones, ¿por qué? Porque esas encuestas salen así cuando yo conozco muchísima gente, porque en las redes sociales uno ve que se comparten y uno dice, no, pues porque mucha gente cree que el entorno mío va a votar por esa persona y las encuestas dicen eso. Y mentiras que las encuestas salió todo tal cual, pues muy aproximado en mi concepto. Fíjate, ahorita, bueno, le pregunto a las otras chicas, a ver, pero fíjate que tocaste algo extremadamente importante, tu entorno, ¿sí? O sea, y eso es algo, miren, ustedes no se imaginan, y eso va inclusive con las empresas, ¿no? Las empresas a veces creen tener siempre la razón, ¿sí? Y entonces dicen, bueno, o sea, yo opino esto, entonces todo el mundo va a hacer esto. No, pero ¿por qué? ¿No? O sea, a veces uno termina creyendo que mi forma de racionalizar, o sea, de entender las cosas, es la misma manera que la gente de todo el mundo y no es así. ¿Ok? Y esa es la parte más importante de todo esto, ¿no? Yo, por lo menos, suelo tener un entorno como cualquier ser humano, o sea, todos nosotros tenemos un entorno social, ¿sí? Y por más grande que sea, con las redes sociales no importa, es un entorno bajo ciertas características, ¿ok? O sea, por ejemplo, Viviana puede tener un entorno, Jimena puede tener otro, Luisa puede tener otro, o sea, pero son entornos en cierta manera similares, con ciertos aspectos similares a ti, porque por algo son tus amigos, por algo es tu propio entorno, ¿ok? Influyentes. Ajá. O sea, incluyentes, influyentes y todo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que uno empieza a, digamos, a creer que como todo mi entorno opina igual, entonces todo el país opina igual y no es así. ¿Ok? Y esa es la parte clave, ¿cierto? O sea,
tu entorno, lo más normal, ¿ok? Y eso está estadísticamente comprobado, tu entorno va a opinar siempre muy similar a ti. Porque, o sea, son una serie de amigos que tienen ciertos aspectos similares a ti. Entonces, lo más probable es que opinen de una manera muy similar, ¿ok? Pero no es la diversidad de áreas grandes, ¿ok? Como un país. ¿Ok? Entonces ahí viene la clasificación, por ejemplo, en estratos sociales, ¿sí? Entonces, claro, tú puedes opinar porque tú estás en determinado estrato, pero la otra persona que está en determinado estrato puede opinar de otra manera, ¿sí? Y son aspectos diferentes porque el ámbito social, ¿sí? Los lleva así. Entonces, esa parte del entorno es clave, muchachos, clave. ¿Sí? Porque, y ahí es donde viene toda la segmentación de mercadeo, que me imagino que después verán, en fundamento de mercadeo, todo eso. O sea, porque toda la parte que llaman el target, ¿no? Entonces, todas esas estructuras es porque son de diferentes entornos, ¿sí? Y yo no puedo, pues depende del estudio, ¿ok? Depende del estudio, pero yo no debo, digamos, minimizar, ¿sí? Como que descartar un entorno u otro. ¿Okay? Yo igual, en ciertos aspectos, tengo que contemplarlos a todos, ¿sí? Todo lo que a mí me interesa, ¿sí? Yo le voy a dar un ejemplo, chica. O sea, yo estaba trabajando una vez en Avon, ¿no? Avon, una empresa de cosméticos, pues, que todas, pues, me imagino que conocen. Entonces, eh, resulta que ellos iban a sacar un nuevo producto, ¿no? Un nuevo producto que era una sombra de ojos. Pero la sombra de ojo que se coloca aquí es. Pero esa sombra es una sombra en crema, ¿no? Una sombra en crema que cuando te la colocaba, pues después se secaba y bueno, y listo, quedaba el color. Cuando sacaron la sombra, muchachas, resulta que la sombra la iban a sacar de los siguientes colores. Atención. Naranja, azul y violeta. ¿Sí? Entonces, ¿qué creen ustedes? Una sombra azul, violeta, naranja. ¿Venderá o no venderá? ¿Qué creen ustedes? Hay que mostrar cómo se ven juntas para saber si se puede comprar o no. Bueno, era Hay que bien, verla. le puedo decir Yo que en era cambio bien creo, profe, fosforescente, o sea, era bien yo en Sí, cambio resaltante. creo, profe, que ese estudio lo tuvieron que haber hecho Ajá, Luisa, no te escuché. a un grupo pues de personas, eso no todo el mundo no, que yo creo, Ajá. ahí me escucha, Sí, 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 ya te escucho, sí. profe, me escucha, que yo creo que realmente ese estudio o para poder determinar si ese tipo de colores de sombra le gusta a alguien, eso no se lo van a tener que haber hecho a varias mujeres. Pues si de pronto nos preguntan a un cierto tipo de mujeres, obvio, una nos va a gustar. Pero Ajá, yo creo que hay que hacer un estudio de mercados, entonces a saber a qué tipo de personas les puede gustar ese color fluorescente en los ojos. muy bien. Entonces sería muy difícil determinar si de primera mano un tipo de sombras de esas puede pegar en el mercado. Yo me imagino que Avon tuvo que haber hecho un estudio y saber a qué tipo de mujeres, de qué edades les podría tirar ese tipo de sombra. Perfecto. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Fíjense que, nuevamente, estudio de mercado es lo primero que se nos viene a la mente y bien, todo bien, pero eso también cuesta dinero, ¿no? Cuando una empresa, digamos, hace muchos lanzamientos, a veces, digamos, no hay ni el tiempo ni hay el dinero para hacer un estudio de mercado, digamos, desde el punto de vista formal, ¿no? Pero bueno, no importa. Igual el producto igual iba a salir a la venta, iba a salir a la venta, digamos, de una manera muy rápida, ¿no? No había tiempo como tal para hacer un estudio de mercado. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? La planificadora, una amiga mía, por cierto, eh, una señora, pues, ¿no? Una señora, pues, mayor, o sea, ¿no? Más o menos 50 años, 60, ¿no? Entonces ella decía, mira, mira esto, Antonio, oye, horrible esta sombra, no, eso no va a vender nada, esto es un espanto. Entonces yo le digo, bueno, pues no sé, ¿no? Pero la pregunta es, ¿a quién va dirigido? ¿Sí? Entonces, claro, vean el punto. Yo no estoy hablando de un estudio de mercado como tal, estoy hablando
de preguntas muy sencillas, muy puntuales. ¿A quién va dirigido el producto? ¿No? Entonces, cuando ella revisa, ella dice, bueno, va para teens, teenagers, ok. Entonces, si vas a teenagers, entonces yo ahí sí le dije, si vas a teenagers, ¿qué haces tú opinando sobre ese producto? Tú no tienes nada que opinar. ¿Ok? O sea, en pocas palabras, ya si tú tienes una determinada edad y ese producto va a otra determinada edad, tú no tienes que opinar allí. ¿Ok? Está fuera de los rangos de la Exacto, encuesta. profe. Y ya. Exacto, profe. Es como si vienen y le preguntan eso a mi hija que tiene 17 años, obvio que a ella le va a encantar, pero a uno Eh, que ya ha pasado, ya que está por allá un poquito más arriba, pues obvio que no nos vamos a echar eso. ¿No? Entonces, claro, ese es el aspecto. Entonces, fíjense que nuevamente todo eso lo manejan los estudios de mercado, todo eso sí lo sabemos y todo eso. Pero son preguntas que a veces, fíjense, son tan tontas y parece increíble que todavía exista gente que cae en esos errores, ¿no? En opinar, ¿no? En decir aspectos creyendo que tienes la digamos, pues la razón, ¿no? Porque, o sea, por toda la generalidad y resulta que no, ¿no? Entonces, claro, ¿qué sucede? Entonces tú dices, no, bueno, si va para teenagers, tú no puedes estar opinando, yo no puedo opinar, ni siquiera puedo pensar en ese producto. ¿Eh? Yo tengo que dárselo a un grupo de teenagers que me digan, que me den el feedback, bueno, hacer un estudio de mercado, ¿ok? Entonces allí es donde, listo, te enfocas. ¿Eh? Y eso es lo que pasa con las muestras. ¿Eh? O sea, tú tienes que especificar muy bien a quién lo vas a dirigir. Esos aspectos van alineados con la encuesta del trabajo de aplicación. ¿Eh? ¿Por qué? Y muchos de ustedes se habrán preguntado, oye, pero esto es estadística y ¿para qué me preguntan que si el objetivo, que si la empresa, ¿para qué me preguntan esto si esto es un núcleo de estadística? Porque cuando tú estás haciendo un instrumento, tú tienes que definir primero para qué lo quieres hacer. ¿Eh? Tienes que definir, en este caso, el proyecto, ¿no? Y después de allí, sacar el instrumento, la encuesta que vas a aplicar a los sujetos, digamos, que tú quieres evaluar. ¿Eh? Entonces, no es que tú haces una encuesta, ay, haz una encuesta allí para mañana. No, ¿ok? Es que tú tienes que comprender el proyecto primero, ¿no? Toda la estructura y después generar el instrumento para posteriormente aplicarlo y no a cualquier persona, ¿no? Como decíamos ahorita, no se lo vas a aplicar, no le vas a preguntar a cualquiera, le vas a preguntar a las teenagers, o sea, le vas a preguntar a las adolescentes, que sería tu mercado objetivo en tal caso. ¿Ok? Entonces, esa es la parte, digamos, clave. Cada vez que tú haces un estudio, no es que tú hagas una encuesta por hacerla, ni que se la apliques a cualquier persona. Tienes que hacer un estudio previo y saber a quién se lo vas a aplicar. ¿Sí? Entonces, en el caso de Avon fue así, se le aplicamos a unas teenagers, las teenagers les gustó muchísimo, ay, me parece excelente. Salió a la venta y a la venta el producto vendió muchísimo. ¿Sí? Pero claro, es eso, ¿no? O sea, está dirigido a, ¿no? Y la opinión va dirigida a, ¿sí? Entonces, ¿por qué quiero llegar a esto? Porque la estadística inferencial me va a dar técnicas para inferir, ¿cierto? Lo que ocurre en la población. Pero inferir lo que ocurre en la población, yo tengo que obligatoriamente, no es porque quiera, pero tengo que obligatoriamente caer en una muestra. ¿Eh? Entonces la muestra tiene que estar allí, ¿okay? Para que me dé una orientación de lo que pasa en la población. Entonces lo que estaban diciendo ahorita, no, las encuestas pues sí, la pegaron en las elecciones de ahorita, sí. Pero, por ejemplo, si nos vamos al plebiscito, pues resulta que todas las encuestas cerraron, ¿sí? Entonces, ¿a qué vamos con esto? No es que las encuestas sean buenas o sean malas, es que yo debo conocer que siempre voy a tener un riesgo de muestra a la población. Fíjate, yo en esa sombra le pregunté a unas teenagers, a lo mejor, oye,
Resulta que le pregunté a unas teenagers que no eran, digamos, el público como tal. ¿Mm? Ay, ¿a quién le preguntaste? Bueno, yo le pregunté a unas teenagers que estaban saliendo de un colegio católico, que no se echan nunca maquillaje, entonces como que no les gustó. ¿Ve? Pero esa es nuevamente, es un entorno. ¿Eh? No necesariamente implica que sea la población completa. ¿Ok? Entonces, yo siempre voy a tener que caer en una muestra, ¿sí? Una muestra para conocer la población. ¿Sí? Entonces, muy importante eso, muchachos. ¿No? Entonces, yo debo plantearme, bueno, digamos, la muestra me va a dar a mí digamos, una estructura de cómo va a estar diseñada o cómo van a ser los resultados de la población, ¿sí? Que es la parte que tenemos acá. Entonces, yo debo hacer una muestra para entonces inferir lo que ocurre en la población, ¿sí? Entonces, esa parte muy importante. Ahora le pregunto a ustedes, chicas, ¿cómo debe ser una muestra? ¿Cómo debe ser una muestra? ¿Cómo así que como, profe? Vamos a ver, por ¿Cuánto ejemplo, porcentaje? Pues la cantidad. no, vamos a seguir con el ejemplo electoral, ¿no? Digamos que ustedes van a hacer, o sea, quieren sacar una encuesta, ¿no? Sobre la opinión electoral, ¿no? Así como hacen muchos, digamos, muchas encuestadoras. ¿Qué es o cuáles son los aspectos que usted debe tomar en consideración para hacer una muestra de ese tipo electoral? Profe, Adelante, no se preocupen. Todo el mundo quiere participar. Viviana, adelante. No, ¿quién iba a hablar primero? No. Adiós. No, profe, yo decía, pues como la población, pues es muy importante, pues hay que tomar muestras de los diferentes, pues no sé si de las ciudades principales, Ajá. pienso yo que es que puede influir. la edad también. Es que de Ah, hecho, profe, con las elecciones, yo me cuestionaba mucho y porque un candidato ganó como en 13 ciudades más o menos. ujú. Y al otro, Antioquia, fue la que le dio la presidencia. Porque Sí, la cantidad de votos fueron de acá, ¿cierto? Entonces yo me preguntaba y yo decía, cuando estaban haciendo campaña, porque casi que ahí está muy homogenizado, por decirlo de alguna manera, y casi todo el país quería un candidato, pero Antioquia tomó la decisión. Entonces, Bueno, esa es una conclusión, digamos, audaz, ¿no? O sea, no, si hubieran sacado a Antioquia también pero, hubiera ganado, porque eso lo dijeron también, pero, porque sacaron a Antioquia y también hubiera ganado, pues una parte, o la mitad creo que fue. pero fíjate lo que están haciendo ustedes, chicas. Vean que están concluyendo cosas, ¿ok? O sea, que si Antioquia o sea, están concluyendo cosas que al final eso no fue lo que se evaluó, ¿ok? O esa no fue, digamos, el resultado electoral. El resultado electoral es uno solo. Pero ya a partir de allí uno empieza a hacer, ¿sí? por Hipótesis. la cantidad de votos. Ujú. Porque entonces ahí es muy importante mirar pues, lo que decía la compañera. Una cosa son ciudades principales pues, del interior, pues, o bueno, ciudades principales, Medellín, Bogotá y Cali. Otra cosa por regiones, que también cambia mucho el tipo, el estrato, el nivel de educación, Ah, pero la fíjate edad. algo, hay cosas que tampoco tú no puedes controlar tan fácil, ¿cierto? Hay aspectos que sí los puedes controlar, pero hay otros que no los puedes controlar tan fácil, ¿no? Como por ejemplo, o por qué lo dicen. Vean, aquí le estoy poniendo los resultados de la registraduría, ¿sí? Estos fueron los resultados, ¿no? Por lo menos en Antioquia, ¿cierto? 72-21, ¿no? Pero los que están en... Ah, bueno, los que Pero están... fíjense algo, por ejemplo, que muchos dicen Antioquia 72-21, pero por ejemplo, fíjense el norte de Santander, por ejemplo, ¿no? 77-18. Entonces, digamos, a veces creemos, ¿no? Que digamos que, no, mayor porcentaje fue en Antioquia, pues resulta que no.
¿sí? Fíjate que aquí también sacó un porcentaje muy alto. Entonces, Se mira la cantidad de votos. Antioquia sí tenía, en valor absoluto, es una cantidad impresionante que reúne los votos de un montón de ciudades del país. esa es otra cosa, la cantidad de gente que se vive Bueno, también, ¿sí? Y por ende da un peso, por supuesto, oye, 1.800.000 versus 486.000, pues, ¿verdad? Genera un peso en este sistema electoral, ¿sí? Que conste que es diferente al de Estados Unidos, pues de Estados Unidos es que cada estado da un determinado, digamos, puntaje. Pero bueno, pero ya eso es otra cosa. Digamos, ¿qué es lo importante de lo que quiero ver aquí con ustedes? Que dependiendo de la zona, ¿sí? Yo puedo tener resultados distintos y eso no tiene nada que ver con que, bueno, que si ellos son así o ellos son así. No, es simplemente una cuestión social, ¿sí? Y nuevamente, como lo decían ahorita, yo puedo conocer mi entorno, yo sé que en mi entorno todo el mundo va a votar así, pero eso no implica que el resto del país opine igual que tú, ¿cierto? Entonces, esa es la parte más importante de las encuestas. Cuando tú haces una encuesta, tú debes tomar en consideración aspectos claves, ¿no? Para seleccionar la muestra. Un error frecuente, muchachas, un error frecuente que ocurre muchísimo, es, no, bueno, muestreo aleatorio simple. O sea, como que, y ya. No, o sea, muestreo aleatorio simple, ¿qué significa? Pues, o sea, de una manera aleatoria y ya, sin ningún tipo de estructura. Entonces, eso es un error normal que ocurre, porque yo no digo que el muestreo aleatorio simple no funcione, lo que estoy diciendo es que funciona solamente cuando la población es lo que llaman homogénea. Población homogénea, ¿qué significa? Población, digamos, donde todo el mundo opina similar, ¿sí? Donde todo el mundo tiene, pues, más o menos, digamos, el mismo comportamiento. Si la población es así, que tiene el mismo comportamiento, entonces tú puedes hacer un muestreo aleatorio simple sin problema. Por ejemplo, bueno, yo quiero hacer un estudio en los leones de África. Entonces tú puedes decir, bueno, los leones en África, pues, pueden tener un comportamiento similar independientemente del país. Entonces hago un muestreo aleatorio simple. Pero si estoy hablando de algo electoral, yo no puedo hacer muestreo aleatorio simple porque ya yo sé que en Colombia, ¿no? Así como en muchos países, cada región se comporta de una manera distinta, ¿sí? Por ende, yo no puedo hacer un estudio muestreo aleatorio simple. ¿Sí? ¿Lo ven? Entonces tengo que hacer estructuras de muestreo, ¿sí? Por ejemplo, chicas, ¿qué variable debo yo tomar para hacer un muestreo de tipo electoral? Ya me dijeron algunas, pero bueno. ¿Qué debo estar atento al momento de hacer una muestra de tipo electoral? ¿Qué debo hacer? La clase social. Puede ser la clase social. En Colombia, digamos, como aquí es uno de los países donde, digamos, los estratos están muy bien clasificados. La región, pues la ciudad. Entonces, pudiera hacerse por estrato, correcto. Pudiera hacerse por estrato. ¿Qué más dijeron por ahí? La región. Región. ¿Sí? Fíjate lo que acaba de decir Sandra, ¿no? Fuiste la que dijiste regiones. Sí. Fíjate lo importante que acaba de decir. Regiones más no ciudades. ¿Sí? Y esa parte es clave, porque a veces nosotros tendemos a, no, nada más lo que digan las ciudades y el resto, que lo parte un rayo. No, ¿no? Entonces, claro, eso también hay que tenerlo en cuenta. O sea, las ciudades tienen un tipo de opinión y la parte rural también tiene otro tipo de opinión, ¿ves? O las ciudades no tan grandes. ¿Ves? Entonces, claro, ajá, sí. ¿Aló? Sí. La edad, muy bien dicho, Sandra, correcto. La edad es extremadamente importante también, ¿no? Porque, digamos, o sea, digamos lo que llama la parte etnográfica, o sea, digamos, yo puedo opinar
O sea, una estructura de edad puede opinar de una manera distinta a la otra. Y eso es algo súper clave, ¿no? Para ello. Entonces, digamos, siempre, cada vez que yo vaya a hacer una encuesta, yo debo tener una estructura mínima. Si yo estoy en una empresa, ¿no? Y yo voy a hacer una muestra, yo tengo que empezar a ver. ¿Ah? Digamos que yo estoy en el éxito, por ejemplo. Entonces voy a hacer una muestra, entonces yo tengo que ver, oye, tengo que ver qué sucursales voy a encuestar. No es lo mismo una sucursal, o sea, la sucursal del éxito, por ejemplo, en Sabaneta, a la sucursal del éxito, por ejemplo, en San Antonio, ¿no? Entonces, o la sucursal del éxito, digamos, en una que sea una sucursal pequeña. Entonces, claro, ¿a qué quiero llegar con eso? Que yo siempre debo tener una estructura mínima, a menos que tenga la plena seguridad de que la población es homogénea. ¿Eh? Homogénea significa que todos más o menos opinan similar, entonces no hay problema. Muestreo aleatorio simple y listo. ¿Eh? Pero es algo muy peligroso. Entonces, siempre recuerden eso, muchachos. Siempre que vaya a hacer una muestra, debo tomar en cuenta las variables, se llaman variables clasificadoras, ¿no? Variables que me permitan organizar la muestra. Había un profesor amigo mío que, y eso lo digo siempre en todas las explicaciones, que él decía, si la población es una persona, ¿sí? O sea, imagínate la población como una persona. Entonces, la muestra debe ser una persona pequeñita. O sea, ¿qué significa eso? Significa que una muestra no puede ser el brazo. ¿Ve? O sea, el brazo nada más te da a ti la opinión de un sector. ¿Ve? Entonces, no puede ser que la muestra sea un pie. ¿Ve? Eso no es una muestra. Una muestra debe tener una porción, o sea, una parte de brazo, una porción de pie, una porción de la cabeza. ¿Okay? O sea, me refiero a que tiene que tener todo un poquito. ¿Sí? Entonces, las muestras no es solamente tamaño, es también, digamos, estructura. ¿Ok? Entonces, muy importante eso. Entonces, ¿qué tiene que ver eso con el trabajo de aplicación? Bueno, tiene que ver lo siguiente. Recuerden que ustedes ahora tienen que agarrar esa muestra, ¿cierto? Y aplicársela a una muestra como tal. La encuesta lo aplican a una muestra. ¿Eh? ¿Y cómo debe ser esa muestra? Bueno, esa muestra tiene que tener una serie de características que ustedes van a tener que documentar. Oye, esta muestra debe aplicarse a este tipo de personas. Personas así, así, así. Por ejemplo, si mi proyecto va dirigido oye, a un municipio específico, entonces mi muestra tiene que ser personas de ese municipio, ¿no? Tal vez estructurados por edad y esas cosas. O por ejemplo, un proyecto que vi que va hacia un preescolar. Entonces, bueno, oye, o sea, entonces mi muestra, ¿qué va a ser? Pues mi muestra tiene que ser en este caso, pues padres que tengan, pues sí, yo no hago nada pasándole esa encuesta a un muchacho de 18, 19 años que no tenga hijos, o sea, no hago nada. Entonces, claro, yo tengo que definir, ¿sí? A quién yo le voy a aplicar esa muestra. Entonces, esa es la segunda parte que viene, aplicarla a sujetos que tengan esas características. Claro, yo sé que como es trabajo de aplicación, digamos, tengo que hacer eso rápido, tengo que, digamos, pues, y yo sé que muchos de ustedes lo van a terminar aplicando a sus amigos y a su entorno, ¿ok? Entonces, pero lo que quiero que ustedes sepan es que cuando ustedes aplican la encuesta a su entorno, al final va a obtener resultados que ya tú sabes. En cambio, cuando se lo aplicas a personas desconocidas, te puedes llevar sorpresas. ¿Sí? Sorpresa en el sentido de, oye, qué interesante, la gente está opinando esto, la gente está diciendo esto. ¿No? Muy bien, chévere. Recuerden que estamos con el libro de texto, ya estamos en la página como tal, la página 117, ¿sí? Y en la página 117 van a ver toda la sección de estadística inferencial y lo que es la parte de la población y cómo debo sacar la muestra.
Hay unas fórmulas para sacar muestras. Vean que aparecen también unos videos. Muchachos, les recomiendo que vean los videos del libro de texto, ¿sí? Son funciones, esta parte de fusión índice es más que todo para sacar elementos de tipo aleatorio, ¿no? Mire, muchachos, fíjense algo. Cuando se hace cuando uno es empadronador, ¿verdad? No sé si alguno ha sido empadronador. Empadronador, pues la persona que hace las encuestas y eso. En la calle, usualmente hay una norma que se establece. Y la norma es la siguiente. Cuando tú entrevistes a alguien, ¿no? Espera unos 10 minutos o unos 5 para volver a hacer la encuesta. ¿Okay? O 2 minutos. Bueno, yo digo 10 como que exagerado. Pero usualmente como 2, 3 minutos y vuelve a hacer la encuesta. Vean lo que estoy diciendo. O sea, tú entrevistas a alguien, luego esa persona se va y tú esperas como 2 minutos y después vuelves a entrevistar. O entrevistas a alguien, espera que pasen como 10 personas y entonces vuelve a entrevistar a la persona que mueva. ¿Por qué se hace eso? Porque si tú entrevistas a mucha gente seguida, a lo mejor esa gente que viene seguida son amigos. ¿Ves? Entonces terminan opinando de una manera similar porque es su entorno. ¿Okay? Entonces eso, digamos, no debe ser. ¿Okay? Entonces las encuestas deben cuidarse mucho de preguntar a personas que opinen igual, ¿sí? Al entorno. Debe cuidarse de eso. Así como cuando llenan en grupo. Ay, bueno, vamos a llenar toda la misma encuesta. O sea, si al final llenar lo mismo es algo que no te aporta a ti información. Las funciones aleatorio, que lo pueden ver en este video, son más que todo funciones para generar números aleatorios. Eso ocurre, o sea, es útil, mejor dicho, eso es útil cuando tú tienes un listado de sujetos. Entonces tú dices, bueno, yo tengo un listado de los empleados. Vamos a entrevistar a fulanito, 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 fulanito. ¿Sí? Entonces esas entrevistas, ¿sí? Esas entrevistas como tal, la puedes hacer a dedo, pero eso también, digamos, puede generar suspicacia. Entonces esas fórmulas tipo aleatorio te permite a ti, ¿ok? Te permite establecer a cada sujeto un número, ¿ves? Aleatorio. De tal manera de entonces seleccionar aleatoriamente los sujetos que tú tengas, ¿no? Esa es una opción, digamos, muy útil. Les recomiendo que vean el video correspondiente, ¿no? Y como ya les comenté, la estadística inferencial, la idea siempre va a ser estimar y hacer pruebas de hipótesis. Las pruebas de hipótesis son algo que vamos a ver la semana que viene, ¿ok? Pero ahorita vamos a ver si vemos lo que es la parte de muestra y el inicio de la estimación, por lo menos. Entonces, atención, cuando yo voy a estimar, yo debo siempre tener en cuenta dos cosas, el nivel de confianza y el margen de error, ¿ok? O sea, véanlo bien, muchachos. Yo estoy o sea, de antes de hacer el estudio, yo estoy asumiendo que voy a tener un error. Yo estoy asumiéndolo. O sea, por eso que les dije, yo debo tener conciencia de que la muestra tiene un error. Es que va a tenerlo. Porque si no, o sea, si yo pudiera analizar la población completa, pues lo hago. ¿Para qué estoy yo haciendo una muestra? Si yo pudiera saber la opinión de todos los colombianos, lo hago de una vez. ¿Para qué voy a estar haciendo una muestra? Pero yo sé que eso es técnicamente imposible. Entonces tengo que caer en una muestra. Claro, la informática ha ayudado muchísimo, ¿no? Por ejemplo, antes tú tener una información, oye, de todas las ventas del éxito, era imposible, ¿no? Pero ya ahora las computadoras, los servidores, todo eso ayuda a que esa información sea posible tenerla. Entonces no tengo que hacer muestras. Simplemente meto en el sistema y me baja toda la data del éxito. ¿Ok? Por sucursal, si quiero, y esas cosas.
Pero antes no era así. Pero es la gran ventaja de la computación. Pero algunas empresas lo tienen, hay otras empresas que no. Además, cosas de índole social, como opinión, ¿sí? Elecciones, por más tecnología que exista, no voy a poder conocerlo. Entonces tengo que hacer una muestra, la cual va a tener un nivel de confianza y va a tener un margen de error. ¿Sí? Siempre, siempre. Entonces, eso lo debo tener claro yo para saber cuántas personas voy a encuestar, cuántas personas, cuántos sujetos. Y entonces aquí vienen estas fórmulas, digamos, todas feas, ¿verdad? Que son para calcular el tamaño de muestra. Hay unos videos también sobre ello. Al final, esas muestras están en esta plantilla. Aquí la estoy colocando, que es la primera plantilla que se llama tamaño de muestra. ¿Todos están viendo el formato Excel? Sí, profe. Uh-huh. Sí, señor. Bien, entonces esa primera plantilla, vean que está dividida en dos hojas. La hoja 1 dice población infinita y la hoja 2 dice población finita. ¿No? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, digamos que yo voy a hacer un estudio, oye, sobre Colombia. Entonces, si voy a hacer un estudio sobre Colombia, oye, la población es pues técnicamente infinita porque es muy, muy, muy grande. En cambio, si yo digo, no, vale, yo voy a hacer una muestra sobre mi empresa. Ah, sobre tu empresa, sí, sí. ¿Y a quién? A los empleados de mi empresa. Ok, bien. ¿Y cuántos empleados tiene tu empresa? Ah, bueno, tiene como 225. Ah, entonces no te vayas a la infinita, ¿sí? Sino que te vas a la población finita y pones 225. ¿Sí? Porque son 225 empleados que tiene tu empresa, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿a cuánta muestra tú vas a seleccionar? ¿Okay? Entonces, la muestra, véanlo bien, depende de dos cosas. Una cosa es el nivel de confianza y otra cosa es el margen de error. ¿Sí? Entonces, son dos cosas que siempre debo tener en consideración. Entonces, por ejemplo, vean que el nivel de confianza solamente hay 3, porque, digamos, a nivel, ya esto es a nivel de convenio, ¿no? Los niveles de confianza tienen que ver con lo que se llama la parte estadística de la distribución normal. Es esta. Cuando yo digo 90% de confianza, quiere decir que hay un 5%, digamos, de error por debajo, por defecto, y un 5% de error por exceso. Si yo digo 95% de confianza, entonces estaría diciendo 2,5% por debajo, 2,5% de error por encima. Y si digo 99% de confianza, entonces estaría diciendo 0,5% de error por debajo y 0,5% de error por encima. Esa es la confianza que yo voy a tener en el instrumento. Claro, véanlo bien, muchachos. Si yo quiero más confianza, vamos a verlo aquí. Si yo quiero más confianza, ¿cómo va a ser la muestra en comparación con estas? Pues se ve que va a ser más grande, ¿cierto? O sea, entonces, ay no, yo quiero 99% de confianza. Ah, ¿usted quiere eso? Bueno, listo. Entonces va a tener que hacer una muestra de 8,000 encuestas. Hey, oye, 8,000, ¿y cuánto sale eso? ¿Qué precio? Ah. Entonces, el detalle siempre de los tamaños de muestra es lograr un balance, ¿sí? Un balance entre nivel de error, confianza con presupuesto, ¿sí? Porque claro, si tú tienes el presupuesto, bueno, listo, hazlo con mucha gente, pero tienes que guardar una relación entre la confianza y el nivel de error, ¿sí? Con ese presupuesto. ¿Ok?
Entonces, tengan eso en cuenta. Además, recuerden algo, esas fórmulas que están allí no te dicen nada de la estructura que ya hablamos anteriormente. ¿Eh? Entonces, mucha gente, mire, muchachas, ustedes no se imaginan, pero yo he visto muchos consultores, muchos asesores, ¿sí? E inclusive empresas que te dicen, cómo no, el nivel de confianza, el margen de error, pero no te dicen la estructura de selección, que fue lo que hablamos anteriormente, ¿no? Si van a hacer una segmentación por estrato, por edad, ¿ok? No te dicen eso. Entonces, o sea, que tú tengas un cálculo bien hecho porque sabes usar la formulita, pero no sabes hacer la estructura, eso es fatal, ¿ok? Eso es fatal. Entonces, para que tengan eso en cuenta siempre, ¿sí? Bien, además, entonces, a nivel de confianza, mientras más confianza yo tenga, la muestra que voy a seleccionar tiene que ser más grande, ¿no? Lo mismo ocurre con el nivel de error. El nivel de error, ya va, alguien me escribió y no sé cómo hacer para ver lo que me escribió. Creo que está por ahí o está abriendo, pero bueno. Ok, entonces, el margen de error, vean que también pasa. Si yo soy exigente y quiero un margen de error pequeño, entonces mira la cantidad de encuestas que me sale, muchísimas. ¿Eh? En cambio, si yo no soy tan exigente, pues yo puedo jugar con el margen de error. ¿Okay? Si me preguntan a mí de todas estas opciones, digamos, lo usual es esto que le estoy señalando acá. Es 5% de margen de error, quiere decir 5% por debajo, 5% por encima. ¿Okay? Eso es lo tradicional que manejan las encuestas. ¿Sí? Un 5% de error. ¿Okay? Profe, ¿hay un máximo de margen de error? Ya depende del estudio. Okay, depende del estudio. Hay encuestas, por lo menos yo vi encuestas electorales que estaban entre estos dos valores, entre 3% y 5%. ¿Okay? Pero claro, ya tú hacer estas encuestas tienes que tener un músculo financiero, pues técnicamente alto. Usualmente en el área de ciencias sociales se manejan 5. Ya cuando tú ves una encuesta en 8, empieza a dudar, ¿sí? ¿Por qué? Porque, como les digo, el margen de error es tanto por debajo como por encima. Entonces, yo uso mucho este ejemplo, muchachos, fíjense. Digamos que la elección te diga, ay, mira, yo hice una encuesta electoral y me da que este candidato está en 52% y está en 48%. 52-48. Entonces tú preguntas, ok, ¿cuánto es el margen de error? 5%. Entonces tú dices, no, es un empate. Ok, esa es la parte importante que ustedes como profesionales tienen que saber, ¿sí? Entonces, la muestra te da a ti una visión, pero no significa que la población sea así, ¿ok? Entonces, la muestra te dice a ti 52-48. Pero como tienes 5% de margen de error, o sea, 5%, fíjate que la diferencia 52-48 es de 4%. Entonces el margen de error es de 5. No, es un empate. Es un empate porque estás dentro del margen de error. ¿Okay? Adicionalmente, que el margen de error es por defecto y por exceso, o sea, que sería casi que 10%. ¿Okay? Entonces, claro, ¿a qué quiero llegar yo con esto? A que las encuestas puede decirte tiene una opción, pero tú como profesional siempre debes saber el margen de error, siempre. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, las encuestas del plebiscito, casi todas decían que iba a ganar el sí y todo eso, pero si ustedes se ponen a analizarlas bien, casi todas las encuestadoras decían 53, 47, 50. Entonces, claro, cuando están tan cerca, eso es un empate. Eso es un empate. Claro, después cuando ganó el no, decían, ¿quién se iba a imaginar? Pues claro que sí se podía imaginar. Sí se podía imaginar que ganaría el no. ¿Por qué? Porque estaban en empate. ¿Empate qué significa? Que estás dentro del margen de error. Por ende, la muestra puede ser
que sea esa o puede ser que se revierta porque al final estás dentro del margen de error. ¿Ok? Entonces, eso es muy importante. ¿Ve? Porque, ¿cuál es el problema de nosotros como seres humanos? Creemos que la muestra es lo que es y esa es la seguridad. Creemos que el estudio de mercado es ese y esa es la realidad. Creemos que el focus group es ese y eso es lo que va a pasar. No. Yo siempre voy a tener un margen de error y yo debo saberlo. Algo muy bueno que yo debo reconocer aquí en Colombia es que todas las encuestas que uno ve, todas tienen abajo algo que se llama una ficha técnica. ¿Sí? Yo hasta ahora todas las encuestas que he visto aquí en Colombia, todas aparece siempre ficha técnica. Y eso está muy bien. Eso está muy bien porque siempre tiene que aparecer cómo se hizo, a quién se le aplicó, en qué ciudades se aplicó, cuál fue el margen de error. ¿Ok? Eso lo pone en la ficha técnica. Y eso es muy importante. Entonces, siempre, muchachas, y el que escuche la grabación, siempre que usted vaya a revisar una encuesta, cualquiera que sea, vea la ficha técnica y vea el margen de error. Si ves 5%, tú dices, bueno, 5% por debajo, por encima, pues ya sabes. Si ves el 3%, tú dices, oye, 3 por debajo, 3 por encima. Entonces, si llegas a ver diferencias del 6%, ya tú dices, esta diferencia está bien. ¿Sí? Entonces ya tú empiezas a jugar entre las diferencias y el margen de error. ¿Okay? Para tener ese conocimiento de cómo es la población. ¿Sí? Bien, claro, si te pones a ver, vean lo que aquí me da un valor, ¿no? Muy grande y aquí me da un valor muy pequeño, aquí, ¿sí? Y la pregunta es ¿por qué? Bueno, porque la población es finita. O sea, si mi población es de 225, pues ¿cómo voy yo a entrevistar a 16,000? Por supuesto que no, ¿no? O sea, lo máximo que voy a poder yo hacer la muestra es del tamaño de la misma población, ¿no? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Usualmente las que se usan son estas dos, ¿cierto? Esta y esta. Pero también ocurren los casos en donde yo puedo tener la desviación estándar de estudios anteriores, ¿ok? Entonces, la desviación estándar de estudios anteriores puede ser que la tenga, entonces pudiera utilizar esta que está aquí, ¿ok? Que es la segunda estructura. Solamente se usa cuando tengo información de la desviación estándar de estudios anteriores o de estudios históricos. Esta también se usa sobre todo en ingeniería. Por ejemplo, cuando yo hago una encuesta, no una encuesta, pues, sino que más que todo para validar, digamos, el procedimiento de una máquina. Entonces, la máquina tiene ya de fábrica, o sea, por fábrica, tiene una desviación estándar como tal asociada. Entonces, yo uso esa desviación para colocarla aquí y entonces saber, digamos, el nivel de cuántas personas o cuántas veces, digamos, tengo que chequear la máquina, pues, ¿no? Digamos, se usa más que todo también en ingeniería. Pero para nosotros, lo usual, digamos, es determinarlo pues con esta parte, ¿no? Con esta sección. Bien. Bueno, aquí hay varios ejemplitos. Vean que los ejemplos están asociados a la misma plantilla, ¿ok? Cosa que va a serles muy útiles. Entonces, no creo que tengan problemas con eso. ¿Sí? Vean que también hay un ejemplo con desviación estándar. Si tienes desviación estándar de ejemplo anterior. Entonces, esta parte de verdad no es complicada, es bastante sencilla. Y cierro por hoy, muchachos, con lo que sería la parte de intervalo de confianza que se llama estimación. Estimar. ¿Qué significa estimar? Que yo tengo una muestra y yo trato de estimar la población. ¿Ok? Ahora bien, esa estimación de la muestra a la población, esa estimación, yo puedo hacerlo de manera puntual, si lo hago,
Bueno, los resultados de la media, perdón, los resultados de la muestra son los resultados de la población. ¿Eh? Yo puedo hacer eso, pero ya yo sé que hay un riesgo, ¿sí? Un riesgo porque ya yo sé que la muestra no es la población, es una parte, ¿sí? Pero igual. Entonces, para curarme en salud, yo puedo hacer un intervalo de confianza. Entonces, no es lo mismo decir, ¿sí? No es lo mismo decir que un candidato tiene 53% de ganar, ¿eh? ¿No? La ventaja de este candidato es 53%. No es lo mismo decir 53, como que si yo fuera Dios, 53, a decir que bueno, lo más probable es que esta persona saque atención, entre 50 y 56%. Entonces, véanlo bien, no es lo mismo decir 53% a decir entre 50 y 56. ¿Qué está pasando allí? Que yo estoy dando un intervalo. Entonces, en un intervalo, pues, hay más opción, digamos, que la población se encuentre allí. ¿Ok? Muy diferente a una muestra, que la muestra sí me dio 53 y es 53, pero eso es la muestra. Cuando tú vayas a concluir o vayas a hacer inferencia en función de la población, entonces tú empiezas y dices, bueno, entre 50 y 56. ¿Cuánto debe ser la amplitud de ese intervalo? Esa es la gran pregunta, muy buena, Sandra. Y esa pregunta, pues, se responde en función, digamos, al tipo de estudio que yo tenga. Entonces, aquí es donde viene esta parte, ¿no? De estimación por intervalos, ¿ok? Que depende del caso. Yo utilizo la plantilla correspondiente para que me dé esos valores. Lo que sí les puedo decir es lo siguiente. La estimación por intervalo, o ese intervalo que decía Sandra, depende usualmente de 3 cosas. 1, tamaño de la muestra. Mientras más muestra yo tenga, mejor. ¿Ok? Mientras más muestra yo tenga. No es lo mismo entrevistar a 200 personas que entrevistar a 2000. ¿Ok? Entonces, mientras más yo tenga, mejor. 2, la desviación. Y si recuerdan estadística descriptiva, desviación quiere decir qué tan dispersos están los datos. Si los datos están muy dispersos, entonces te va a ser difícil concluir. Y si te hace difícil concluir, entonces ese intervalo te va a quedar grande. Porque, oye, la dispersión es muy grande, o sea, cada quien opina distinto. Y si cada quien opina distinto, entonces ese intervalo te va a quedar grande. Entonces, la desviación también influye. 2. Y 3, el nivel de confianza que tú quieras. Si tú quieres un nivel de confianza regular o si quieres un nivel de confianza estricto, ¿no? Ya eso depende de ti. ¿Cuáles son los niveles de confianza? Ya lo dijimos, 90, 95 y 99. Usualmente en el ámbito de ciencias sociales, que es donde estamos nosotros, la parte administrativa, se usa 95. Pero si tú estás, por ejemplo, en el área médica, ¿no? En donde haces estudios, oye, y tienes que estar seguro de que el medicamento funciona, ¿no? Porque si no se puede morir gente. Entonces, eres más estricto y usas 99. ¿Sí? Entonces, pero digamos que para nosotros, pues lo usual es 95. Entonces, el nivel de confianza usual 95. La desviación, mientras más desviación, entonces el intervalo te queda más grande. Y el tamaño de la muestra, mientras más personas yo encueste, mejor. En mi intervalo va a ser más pequeño. ¿Sí? Entonces, ahí es donde viene la plantilla número 2, que es esta que está aquí. La estoy colocando por acá. Intervalo de confianza. Y usted va a poder ver 4 plantillas, muchachos. Atención. ¿Sí? Las plantillas son
primero, dos de estimación de la media, media aritmética. Estas dos son de media aritmética. Y estas dos son de proporciones. ¿Ok? Proporciones. Proporciones quiere decir porcentaje, muchachos, ¿sí? Recuerden que proporción viene siendo, pues, técnicamente igual a probabilidades. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Si voy a estimar un promedio, o sea, una media aritmética, hay dos opciones. Una, que tenga muestra grande o varianza poblacional conocida. Muestra grande usualmente es cuando tengo una encuesta de más de 30 personas, que vamos a ser realistas, casi todas ya ahorita son así. Y lo que me pide son 4 cositas. El promedio, la desviación típica, la desviación estándar, el alfa, atención que el alfa es lo contrario a la confianza. Entonces, por ejemplo, si yo quiero una confianza de 95, el alfa será de 5. Si yo quiero una confianza de 99, el alfa será de 1. ¿Okay? Y el tamaño de la muestra, que dependerá de cuántas personas tú encuestaste. Y aquí tú seleccionas si una población infinita o una población finita, pues claro que te va a pedir cuánto es el tamaño de la población. Profe, en el tamaño de la muestra es en valor absoluto, ¿cierto? Sí, sí, aquí es número, es correcto. Por No ejemplo, debería ser, 350, por ejemplo. no debería ser como una frecuencia relativa, porque no es lo mismo yo decir que tengo 30 encuestas de 50 a 30 de 3000. Precisamente, porque por ejemplo, tú puedes tener un resultado con 350 encuestas, ¿no? Pero resulta que tu población es de 400. ¿Sí? Ah, porque ahí ya, ok. ¿Ve? Entonces, claro. Ah, en el tamaño de la población. Ya ahí se pondera. Exactamente, ya aquí hace la ponderación esa que estás comentando, Sandra. Ahora bien, ¿qué es lo importante, muchachos? Que esto sí se los dejo para que ustedes lo vayan viendo. No quiero abordarlos ya ahorita, porque esto es un tema, digamos, más o menos álgido. La diferencia entre estas tres cosas que están acá. Véanlo bien. Una cosa es intervalo de confianza bilateral, 2. Otra cosa es intervalo de confianza inferior, hacia abajo. Y otra cosa es intervalo de confianza superior, hacia arriba. Entonces, esta parte sí se las dejo para que ustedes lo vean en el libro. Lo que les puedo decir es que en intervalos de confianza, lo que usualmente se usa es el bilateral. ¿Okay? Usualmente se usa. Porque claro, bilateral significa que tienes tus dos niveles y por ende vas a tener un intervalo, un mínimo y un máximo. ¿Ok? Es lo usual. Pero no implica que estas dos también se usen de vez en cuando. Entonces, mi recomendación es que vean el libro, ¿no? Porque ahí, de hecho, explica ambas. ¿Sí? Pero como le dije, lo normal, pues, es la parte de bilateral, ¿no? Pero igual también van a encontrar los otros, digamos, los otros casos, ¿ok? Entonces, para que lo vean. Entonces, ya para la semana que viene estaríamos hablando de pruebas de hipótesis, ¿ok? Pero por lo menos por hoy, lo más importante es eso, saber siempre que yo estoy de una muestra generalizando a una población y siempre voy a tener un riesgo, ¿ok? Siempre. Mi labor como profesional es controlar ese riesgo, que ese riesgo no se vaya, sino controlarlo. Por ejemplo, voy a hacer ese estudio electoral, pero yo nada más lo voy a hacer aquí en Sabaneta porque me parece más cómodo. Yo no puedo hacer eso, porque me estoy sesgando, me estoy nada más enfocando en una parte y el resto no lo tomo en cuenta. ¿Sí? Eso es grave. Y eso pasa mucho con los estudios de mercado. Los estudios de mercado a veces se enfocan en unas cosas y descuidas otras que resulta que son muy importantes. Entonces, deben tener eso en cuenta, ¿no?
Yo siempre les digo algo a los estudiantes pues, de la parte administrativa, y es lo siguiente. O sea, usted no va a ser estadístico, o sea, como que, ay, pero yo no voy a ser estadístico. Es verdad, no lo va a hacer. Pero usted va a revisar, digamos, presupuestos, ¿sí? Y proveedores. Y esos proveedores, digamos, cuando hacen encuestas, usted debe ser capaz de evaluar si el proveedor, digamos, oye, tiene una credibilidad o está haciendo bien su trabajo o no lo está haciendo bien. ¿Okay? Y esa forma de valorar cómo lo está haciendo es en función a las especificaciones técnicas, ¿no? Cómo va a ser la encuesta, quién la va a hacer, de qué manera, ¿sí? Y todo eso debe ser usted capaz de determinar, oye, si lo está haciendo bien o no. No lo está haciendo bien porque aquí falta esto, falta eso. Entonces, esas cosas son fundamentales, porque después el proveedor te puede dar, hace el estudio que valen muchos millones, hace el estudio, lo hace bien estadísticamente, pero la información no es correcta. Eso ocurre muchísimo. Y es simplemente por descuido al momento de seleccionar la muestra. ¿Okay? Entonces, esa es un poco la finalidad de hoy. Bueno, muchachas, no sé si tengan alguna pregunta, duda. Si se durmieron. Qué maravilla esa segunda entrega del trabajo de aplicación, profe. Aquí esta partecita está buena para aplicarla ahí. Los Sí. intervalos de confianza, ahí están todos. Sí, digan, de hecho en la parte, fíjense que lo primero que te preguntan en la segunda parte de la aplicación es a cuánto lo vas a pasar. Ajá, la muestra. La muestra. Entonces, fíjense que lo primero es usar este señor que está aquí, ¿ok? Que bueno, Sí, tú verás si la población es infinita o es o finita. finita. Y ahí seleccionas la muestra que tú vas a seleccionar. Eso es lo primerito. Y Sí, después aplicar lo que es el instrumento. ¿Ven? O sea, muy maravillosito, profe. está muy bien. Y si a eso le sumamos los dos temas anteriores. El profe definitivamente no quiere que tengamos ningún tipo de vida social. Oye, ¿qué es eso? No. No, oye, ¿qué es eso? Profe, espere, antes de que hagamos la jugada, Diga, quiero preguntarle una cosita. adelante. Pero es acerca del quiz, del parcial. Ajá, ¿Puedo? sí, cómo no. Lo que pasa es que a mí, en la primera parte del parcial, yo tuve dos preguntas que no me daban la respuesta. Y yo creo, igual no perdí esa primera parte, pero veo que la calificación mía fue baja. Pero creería yo que es por esas dos preguntas. Y si no me equivoco, yo se las puedo decir, pues no recuerdo el número o puedo recordar el número y la otra pregunta no la recuerdo, pero quisiera ver si la podríamos mirar, porque me parece muy extraño, porque yo lo hice de mil maneras y los resultados que a mí me daban no aparecían Las en las opciones. respuestas, en las opciones. Entonces, no Pero sé. fíjate ahí, Luisa, ahí sí puedes entrar al examen y mandarme una foto de la pregunta. Ah, bueno, listo, lo voy a hacer, listo, Claro, profe. porque allí yo agarro, lo saco allí con calma y te muestro, te mando el Excel inclusive con el cálculo y todo. Ah, bueno, entonces entro al examen, listo, profe. Yo entro al examen Vale. y lo miramos, porque sí, pues así sea que no me suba la calificación, pero sí para aclarar esa duda, porque me parece muy extraño. No, no, es que eso es lo importante, Luisa, es lo que siempre les he dicho a todos. O sea, lo importante es preguntar. Yo sé que hay algunos profesores que les gustan cuando no preguntan, pero yo soy ahí, soy al revés. O sea, a mí me preocupa cuando no preguntan. O sea, y no tiene que ver con digamos, con la nota. Por supuesto que, claro, si Exacto. está mal, pues, o sea, si está bien, por supuesto que eso se mejora la nota. Pero así no esté bien, como les digo, hay un riesgo de que pueda volver a salir. Entonces, igual, pues, es necesario saber la respuesta. Oiga, profe, pero yo aquí estoy en el examen y yo le digo que me diga el informe y no me saca nada. Pero tienes que darle por enviados. Tienes que darle clic vamos a ver, aquí exámenes,
y tienes que darle a intento a la flechita. Ah, sí, ya. Aquí ya lo vi. Listo, profe, yo lo reviso ahora. ¿Y se lo mando lo miramos como correo electrónico? Ok. No, ¿O colócalo en la cómo? parte del foro de dudas e inquietudes. Ah, listo, profe. Sí, Listo, colócalo perfecto. allí, porque así también todos nos enteramos de la pregunta. O sea, la idea siempre, y yo ahí yo comparto mucho la idea con el CEIPA, que la intención siempre es que todos manejemos la misma información, pues, ¿no? Ok, profe, listo, no problem. Yo lo hago por ahí y lo miramos. Por aquí hay una pregunta. Ay, ahora se me desapareció. Es más, yo creo que aquí yo ya la estoy viendo. Por aquí había una preguntita sobre el debate que me estaban preguntando. El debate aquí está. Recuerden que está habilitado desde el día de hoy hasta el domingo. ¿Sí? Sí, profe, que usted no quiere que tengamos vida social. Ay, pero que no, que culpa Niñas, tiene. apóyeme, por favor. No, Él nos quiere tener todo el tiempo estudiando y haciendo y enloqueciéndonos. fíjese, muchacha, en el. La ventaja, Luisa, es que nos va a dar un 5 final. Súper bien. Caramba. Gracias. A mí con que me suba 5 puntos en el final. Oye, nada más. Sí. Por eso el 5 que nos va a dar ya. En esos días, profe, usted está en el CEIPA, ¿cierto? Sí, sí. En esos días voy a ir y le llevo comida. Me Traigan avisa, yo voy pastelito. con usted. Yo vivo a una cuadra. Yo estoy al frente donde está usted. Ay, bueno, imagínese. Me avisa, por favor, y yo llego. Yo llevo un pastelito. Yo llevo la gaseosa. Está bien. Bueno, bienvenida siempre, usted sabe. Bueno, fíjense, en el debate 2, la idea es ver la problemática del objeto de aprendizaje número 2, ¿sí? Esa es un poco la idea. Cuando vean esa problemática, es la parte de probabilidades, ¿no? Hablan sobre la gulupa, ¿no? Entonces todo el mundo dice, oye, pero ¿qué es gulupa? Entonces, bueno, aquí le coloqué una imagen de lo que es. Pero, claro, cuando ustedes revisen la problemática van a ver, o sea, es una empresa, ¿no? O sea, digamos, la idea es generar un cultivo, ¿no? Un cultivo, digamos, de esta fruta. Pero un cultivo no es, ay, pon las semillas y ya, y que germinen, no. O sea, tú tienes que ver, inclusive, por sector geográfico, cómo es la altitud, cómo es la humedad, ¿sí? Y ver si va en consonancia con digamos, las situaciones óptimas de la semilla para poder hacer el cultivo, ¿no? Entonces, todas esas cosas tienen que evaluarse, ¿no? No es solamente como que, ay, yo tengo un terrenito y dale, no. O sea, entonces, lo interesante de la problemática es toda la cantidad de variables que yo debo tomar en consideración, ¿no? Para establecer, oye, cuál sería mi mejor terreno, ¿no? Para realizar el cultivo. Adicionalmente a que, digamos, tengo que tener en cuenta información del pasado, ¿no? Porque tengo la información de la humedad y todo eso, pero previendo el futuro, porque recuerden que cultivos son cosas del futuro, porque yo no sé si venga después, oye, un frente frío y entonces toda la cosecha se me daña. O sea, todas esas cosas yo tengo que tenerlas también en consideración. ¿Sí? Entonces, lo interesante de la problemática es que le establece un escenario, pero siempre va a haber situaciones inclusive que no están allí, ¿no? Y eso es un poco lo que hay que discutir, ¿no? Como que, oye, me parece bien esta zona, pero también debo tener en consideración esto, debo tener en consideración esto, o sea, todas las cosas que debo yo tener en consideración cuando hablo de cosas futuras. ¿Sí? Y no hay cosas más futuras que los cultivos agrícolas, ¿no? O sea, digamos, en los cultivos agrícolas a veces debo estar preparado para muchas cosas, ¿no? Inclusive más allá de la historia, ¿no? Entonces, todos esos aspectos deben tomarse en consideración y es lo interesante del debate, ¿ok? Entonces, bueno, los invito para ello. Bueno, muchachas, entonces para cerrar,